usted toma decisiones en el Ejecutivo. Usted nos habla de las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas usted realizaría, ¿sí?, para que camine esta ley, para que se haga efectivo la finalidad del objetivo por el cual se ha dado? ¿Qué políticas públicas implementaría usted? Ya no está desde el punto de vista del legislador, está en el Ejecutivo. ¿Qué políticas públicas usted dispondría para que se cumplan efectivamente los objetivos, la finalidad de la ley? Política pública, invertir más en la educación, en los centros de salud, en el personal especializado, reforzar más eso y darle más enfoque, ¿no? A ver, invertir más en educación. Ejemplo, en la coyuntura de la pandemia, el Ministerio de Educación, valga la redundancia, del Ejecutivo iba a invertir en educación comprando tablets. Pero nosotros hacemos más inversión en educación, pero la política pública es algo más, no es solamente darle dinero. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de darle más presupuesto al Ministerio de Educación para que apoye esta tendencia, esta política pública intersectorial que se da? ¿Para qué? Para que compre tablets, para que construya más colegios, ¿para qué? Para su desarrollo del menor, ¿no? Que comienza en el colegio, para su desarrollo mediante un psicólogo, me refiero a eso, no a lo material. Ya. ¿Y en lo de la salud? Que haga una buena inversión con el personal especializado como los psicólogos, psiquiatras, para que se haga una buena evaluación, tanto como para el agresor y la víctima, y así de esa manera se pueda ver el perfil del agresor y se puedan tomar las medidas. Usted nos habla que se deben rediseñar las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos y de género. ¿Qué implica que se rediseñen las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos y de género? ¿Qué va a implicar ello? Bueno, ahí implicaría más que nada la igualdad, ¿no? La igualdad, tanto como para la mujer y el hombre, ¿no? ¿Por qué considera usted, nos habla de que es parte de la violencia contra la mujer, los estereotipos? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los estereotipos acá? ¿Qué considera usted por estereotipo? Por ejemplo, por el tema del estereotipo en el caso del patriarcado, ¿no? Que el hombre siempre tiene desde hace mucho atrás en historia, ese poder, ¿no? Hacia la mujer, ¿no? De, de, de tenerla bajo su presión, ¿no? Y esto hace que ella también, su autoestima como mujer, ocasione daños mentales, ¿no? ¿Solamente las mujeres son víctimas de violencia familiar? No, doctor, también los integrantes del grupo familiar, que son los niños, Los hombres, o viceversa, y también, claro que sí, viceversa también. aquí
cuando se hace una denuncia por actos de violencia familiar, hablando donde de toda la aplicación de esta ley, del poder ir de repente a cumplir sus objetivos, su finalidad, dónde es que tiene su talón de Aquiles, dónde tiene su deficiencia, en qué parte del procedimiento, cuando va a poner la denuncia en la comisaría, en el proceso judicial, dónde. ¿Cuál es la debilidad? Porque esto no es nada más un punto, sino todo es todo un macro de situaciones, desde que la persona va a la comisaría o va a la fiscalía o va al centro de emergencia mujer, hasta que definitivamente termina el proceso. ¿Dónde usted cree que tenemos la deficiencia? ¿O nada más es el tema de que... Dígame, discúlpeme. En la Policía Nacional del Perú, toda vez que una mujer violentada, cuando va a denunciar, a veces cuando no te ven de repente un golpe o algo, un tema de rasgo de físico de daño, no te quieren tomar la denuncia, no te hacen caso, te dicen que no la veo, que usted ha sido maltratada, no. Y simplemente te dicen que no procede. Ya. Ahora, ¿quiénes pueden ser víctimas de violencia familiar? Perdón, doctor. ¿Quiénes pueden ser víctimas de violencia familiar? En este caso, los integrantes del grupo familiar, ¿no? Que son los niños, las esposas, mujeres, ¿no? Las mujeres. También tenemos también la violencia doméstica, ¿no? En este caso, claro, violencia doméstica. Y las personas que también que tienen discapacidad. Una consulta, de acuerdo a 33, 4, ¿cuáles son los espacios en los que se produce la violencia? ¿Cuáles son los, perdón, doctor? ¿Cuáles son los espacios donde se produce la violencia? Los espacios son dentro del entorno familiar, dentro de la vivienda, ¿no? Dentro del entorno familiar, dentro de la casa. ¿Nada más? Cuando usted me habla de familiar, es dentro, ¿no? Dentro. Ya, yo le hablo más que todo del espacio. En cambio, interrogante, ¿quiénes son los que están habilitados para poder denunciar actos de violencia familiar? En este caso, la persona agredida. Ya. Y también puede ser también una persona que conozca el hecho, ¿no? Ya. También tenemos tenemos ay, Dios mío, ay. Doctor, discúlpenme. A la Defensoría del Pueblo. Sí, doctor. A la Defensoría del Pueblo. ¿Las víctimas tienen derechos? ¿Sí? Claro que sí, doctor. Pregunto, ¿cuáles son los derechos que tiene la víctima al amparo de la ley 30364?
derecho a proteger su integridad, ¿no? De su vida. Ya, pero al amparo de la ley nada más nos dice derecho a su integridad, a proteger su vida. No, tenemos más. Disculpe, doctor, en estos momentos no recuerdo. No se preocupe, señorita Bachiller. Usted en la parte final de su investigación nos dice que la violencia contra la mujer obedece a factores estructurales. ¿Sí? ¿Por qué, qué podemos entender por factores estructurales? Claro, cuando hablamos de la dependencia emocional, cuando hablamos también de los celos, del estrés, ¿no? Serían los factores. Puede ser unos factores, pero esos factores son estructurales. Le hago recordar, de repente por los nervios que estamos conversando, debe estar usted muy tranquila. Nos habla usted, por ejemplo, de factores estructurales, entre paréntesis históricos, sociales y culturales. ¿Por qué históricos, sociales y culturales? Que Porque esto, como le decía, histórico es porque esto viene de atrás, ¿no? De repente el agresor viene de una familia también agresora, ¿no? De repente a sus padres también, el agresor también vinieron de otras familias agresoras. Entonces vendría así, ¿no? Como una cadena. la última interrogante, señorita Bachiller Villalta. ¿Considera que no se está haciendo efectivo el enfoque de qué género en la ley? ¿Y por qué? Perdón, doctor, no te escuché bien. Vuelvo a repetirle. ¿Usted considera que en la ley 30364 no se está haciendo efectivo el enfoque de género? Si es así, ¿por qué? Claro que sí, porque, doctor, desde la promulgación de la ley 30364, a finales del año 2015, las instituciones han tratado de sensibilizar a la población para prevenir y frenar la violencia. Pero, sin embargo, se cuestiona la ineficacia de las políticas públicas, en este caso adoptadas por el Estado, ¿no? Para hacer frente a este incremento de violencia. Y dentro de eso pues tenemos al género, ¿no? Ok, muy amable, señorita Villalta. Gracias. Eso es todo por mi parte, señora presidenta, señor vocal. Con su permiso, ustedes, señores vocales, haré unas cuantas preguntas, ¿no? Continuando con lo que había preguntado el doctor Michel Romero, en cuanto a la historia de la violencia, usted mencionó de que, bueno, eso surge desde la crianza, ¿no? Algo así mencionó, si es que no escuché mal. Y dentro de su tesis nos habla sobre un ciclo de la violencia. A ver, explíqueme en qué consiste ese ciclo de la violencia. Claro, ¿no? El ciclo de la violencia consiste desde que el niño comienza a estar dentro de una familia, ¿no? De repente, y
y él prácticamente está viendo de todos los actos que el hermano, o sea, que sucede en su casa, como la violentan a su madre. Entonces ese niño crece en un ámbito no muy bien formado, ¿no? Porque crece perturbado, ¿no? Ya, pero algunos, está bien lo que señalan, pero ¿cómo muchos autores señalan cómo se inicia ese ciclo de violencia? Que bueno, quien ha sufrido violencia repite la historia, ¿no? Pero no en todos los casos. Lógico, no en todos los casos, pero ¿cómo se manifiesta? Se señala de que es el niño que ha visto cómo el padre maltrataba a su madre, ¿no? Pero ¿cómo digamos ya en dos personas adultas, digamos, se nota ese ciclo de violencia? Porque la que es maltratada a veces no es solamente una vez, ¿no? ¿Recuerda? Claro. ¿Usted se refiere cómo se nota? Sí. Perdón, doctora, no la escuché bien. ¿Cómo se desarrolla ese ciclo de violencia? ¿Cómo empieza? Claro, con ciclo de violencia, la violencia psicológica, ¿no? Más que nada comienza por lo psicológico, ¿no? Por ahí comienza. ¿Y además? Por ahí se desarrolla, ¿no? Y una vez que se desarrolla por la violencia psicológica, ya la mujer lo permite, ¿no? En este caso, y ya llega la violencia física, ¿no? Y así se va desarrollando. Ya, pero ¿cuándo es que viene la luna de miel? Acuérdense, viene el golpe, viene la luna de miel y vuelven a repetir lo mismo. Claro. Eso es lo que quiero que Exacto, lo que pasa, claro, lo que pasa es que hay un momento de estrés a la mujer, y de repente viene la luna de miel, donde la mujer de nuevo perdona, dice va a cambiar, tiene la esperanza de que el hombre va a cambiar y ya pone de su parte, pero no, vuelve lo mismo, vuelve el mismo maltrato físico, psicológico. ¿Y por qué Sí. cree que la mujer o el hombre, ¿no? Porque la violencia puede sufrir la mujer o el hombre, cualquiera de los dos. ¿Por qué siempre tienen ese pensamiento? ¿Va a cambiar o yo lo voy a cambiar? Tu tapabocas. Que tienen la esperanza de Cógete un nuevo porque eso de ya que está. va a cambiar y a veces no quieren que su familia se, Está pues limpio. digamos, no se destruya, algo así, ¿no? Y quieren seguir con su familia y por eso soportan, ¿no? Y de repente también por el tema de que, por el miedo también, ¿no? Por el miedo de que de repente si lo dejo me vaya a violentar, ¿no? O por la dependencia económica también, ¿no? Exacto, también por la dependencia económica, porque de repente ellas no tienen un trabajo, no tienen cómo poder alimentar a los niños, ¿no? Ya. Sí, ha venido su amiguita, ese día lo utilizamos. Usted hizo 3 entrevistas. ¿Qué pasa? ¿Puede Que le digo explicarme póngale el nombre, esas nadie quiere poner el nombre. que realizó y cuál fue la conclusión de esas entrevistas? ¿Me escucha? Donde, sí, hola, Sí, escucho. A ver. sí, 3 entrevistas, tanto como el doctor Canini, la doctora Elena Pacheco y el doctor Núñez, ellos también